Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Espero que estén bien. Yo estoy un poco delicado, debo decirlo. El día de ayer recibí la primera dosis de la vacuna del COVID, así que he estado con un poco de dolor acá en este brazo, un poco mareado algunas veces, me han venido un poco de jaquecas, pero todo bien, todo bien. He estado descansando, relajado, queridos hermanos. Me he tomado un tiempo, ni siquiera he estado leyendo como a veces leo. Es más, para el día de mañana tengo una entrevista con el hermano Mauricio Jiménez que vamos a estar hablando sobre la gracia irresistible. Así que no se pierdan esa entrevista que va a estar en vivo. Si tienen preguntas o si tienen algunos hermanos que no son reformados, que son como más del área arminiana, pueden invitarlos para que también ellos puedan hacer preguntas a mi hermano Mauricio Jiménez, el cual, escuchen bien, él va a sacar un libro hablando sobre esta temática tan importante y a la vez que muchos están interesados al respecto. Bueno, queridos hermanos, quiero hablar en este día sobre el pecado de robar, o mejor dicho, el octavo mandamiento. ¿Es pecado robar? ¿Qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás o no robarás. Es pecado, estamos claros con aquello, ¿cierto? Pero lo que quiero hablar hoy en día es un tema delicado para, un amplio sector de creyentes, de cristianos, me incluyo también, en el tema de descargar PDFs que no son legales. Hay que decirlo, descargar PDFs que no son legales para la libre distribución, siendo que las editoriales se reservan el derecho. Entonces me gustaría hablar al respecto. ¿Está bien? ¿Está mal? Algunos dirán, bueno, es que sacaste un libro, ¿no estás preocupado? No, para nada, no me preocupa. Es más, el libro, queridos hermanos, está allí para que ustedes lo compren. Si quieren, lo pueden regalar, etcétera, pero por mi parte no hay ningún tipo de preocupación al respecto, pero esto es algo que me ha llevado a pensar, porque también años atrás también era alguien que consumía mucho PDF, descargaba mucho PDF, y claramente pueden existir muchas justificaciones al respecto. Bueno, quiero estudiar teología, no tengo material, no es accesible donde yo vivo, etcétera, ¿cierto? Hay varios tipos de justificaciones para poder obtener este material o este conocimiento que, varios escritores, ministros se hacen el trabajo, ¿cierto? Para que muchos de nosotros podamos tenerlo. Pero hoy en día, queridos hermanos, como ustedes pueden ver por detrás mío, he intentado comprar todos los libros y claramente no hay comparación con un libro en PDF a un libro en físico. El olor, ¿cierto? El tenerlo en tus manos. Hay algo muy distinto. A lo mejor para las nuevas generaciones que usan Kindle, que están más acostumbrados al tema como más virtual, tecnológico, puede ser un poco distinto, pero para mí, o para mi generación, preferimos los libros en físico. Así que me gustaría hablar al respecto y voy a ir a la Confesión de Fe de Westminster. Ya hablamos del octavo mandamiento, lo dije, el octavo mandamiento que dice no hurtarás, así de simple, no hurtarás. Ahora la Confesión de Fe de Westminster, o mejor dicho, el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 140 dice esto: ¿qué es el octavo, o mejor dicho, cuál es el octavo mandamiento? Y como acabo de decir, el octavo mandamiento es no hurtarás. Esa es la pregunta 140, no hurtarás. Ahora, la pregunta 141 del Catecismo Mayor dice: ¿cuáles son los deberes que exigen en el octavo mandamiento? ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el octavo mandamiento? Respuesta: los deberes que se exigen en el octavo mandamiento son la verdad, fidelidad y justicia en los contratos y comercio entre las personas, pagar a cada uno lo que se le adeuda, la devolución de los bienes que se le
esperen un poquito, hayan sustraído a los verdaderos dueños, dar y prestar libremente según nuestras posibilidades y según las necesidades de los demás. La moderación en nuestros juicios, voluntad y deseos respecto a los bienes materiales, el cuidado y estudio prudente para obtener, conservar, usar y disponer de las cosas que son necesarias y convenientes para el sustento de nuestra naturaleza y apropiados a nuestra condición y un llamado legítimo y diligencia en él, la frugalidad, evitando pleitos y fianzas innecesarias y otros compromisos semejantes. Y finalmente, el esfuerzo por todos los medios justos y legítimos para procurar, preservar y promover la riqueza y estado exterior de los demás y el nuestro propio. En definitiva, queridos hermanos, el octavo mandamiento nos enseña que no debemos tomar aquello que no nos pertenece, aquello que le pertenece a otro. De forma bien simple, no debemos hurtar lo que no nos pertenece, ¿ok? Algo que le pertenece a otro, algo que a lo mejor tiene un valor, no lo podemos tomar así por las nuestras, como se dice. Eso no está bien. Ahora hablemos de los pecados, para hablar un poco al respecto. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el octavo mandamiento? Esta es la pregunta 142. Dice, los pecados que se prohíben en el octavo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son el robo, asalto, estafa y el recibir cualquier cosa que haya sido robada, los negocios fraudulentos, pesas y medidas falsas, cambiar los linderos, injusticia e infidelidad en los contratos entre personas o en cosas depositadas, la opresión, extorsión, usura, coimas, vejamen en los pleitos, incursiones y despoblamientos injustos, el engrosar las ganancias para aumentar el precio, las ocupaciones ilegítimas y todos los demás medios injustos e ilegítimos de tomar o retener de nuestro prójimo lo que le pertenece o para enriquecernos a nosotros mismos. Las envidias, premios desordenados que afectan los bienes terrenales, las preocupaciones y estudios sospechosos y detractores en cuanto a obtener, conservar y usarlos, el envidiar la prosperidad de los demás, envidiar la ociosidad, la prodigalidad y juegos costosos, y finalmente todos los demás medios por los cuales provoquemos perjuicio indebido a nuestro propio estado externo y el defraudarnos a nosotros mismos el debido uso y comodidad de aquel estado que Dios nos ha dado. Yo creo que estas preguntas del catecismo mayor son súper claras. O sea, cuando nosotros comprendemos que el robar abarca un gran espacio, ¿cierto? Un gran universo de ciertas cosas que no debemos hacer. Cuando vamos al tema del PDF gratis, del libro que a lo mejor fue escaneado y es distribuido, ¿cierto? De forma ilegal, claramente estamos transgrediendo el octavo mandamiento. Esto es así, queridos hermanos. No lo podemos negar, no podemos justificar esto al respecto, independientemente de que a lo mejor en el contexto en el cual estamos viviendo no exista material, no existan ciertas cosas para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Además, existen ciertas vías por las cuales a lo mejor podemos obtener ciertos libros o cierta literatura, las cuales podemos optar en vez de tomar o descargar un PDF que está de forma ilegal en plataformas como Facebook o en otras plataformas. Por esto mismo, hace un tiempo atrás, en el grupo Teología Reformada Ortodoxa tomamos la decisión con los administradores de no permitir el acceso a archivos o PDFs que estén de forma ilegal, sino solamente aquellos que están al libre o a la libre distribución. Existe el permiso para poder distribuir este
tipo de literatura. Existen libros que están para el libre acceso, ¿cierto? Para que tú los puedas descargar, tú los puedas leer, puedas obtener estos libros. Estas cosas, queridos hermanos, al fin y al cabo, contradicen lo que creemos. Esto es así. Hemos hablado varias veces con respecto a la piedad, ¿cierto? La piedad comienza en casa. No por escribir bonitas frases en Facebook, tú eres un hombre piadoso. No es así. La piedad cuesta. La piedad muchas veces nos trae dificultades el querer practicar la piedad. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar con nuestra propia carne. La práctica, queridos hermanos, en tu vida personal, el mortificar el pecado. No podemos estar hablando de piedad, queridos hermanos, si estamos descargando PDFs que son ilegales. Vuelvo a repetir, existen otras vías. A lo mejor hablar con el autor, enviar a lo mejor, no sé, un tipo de correo electrónico a la editorial, etcétera, etcétera. Existen vías. Y yo he visto, estando en un seminario hace años atrás, donde existía un libro en el que necesitábamos acceso, pero no estaba para la distribución en nuestro país. Entonces se envió una carta a través de este seminario a la editorial, al autor, y se dio el permiso para que como seminario nosotros pudiéramos tener este libro, lo pudiéramos leer y lo pudiéramos trabajar, ¿cierto? Pero ojo, sin distribuirlo, por supuesto, sin pasárselo a otro y así sucesivamente. Eso no se debe de hacer. Lo lamentable es que muchos justifican estas prácticas como también justifican otras prácticas. Está la frase cliché, queridos hermanos, bueno, es que todos somos pecadores, ¿cierto? Ojo con eso, cuidado con eso, queridos hermanos, cuidado con eso. Eso conlleva, o mejor dicho, te lleva al libertinaje más que a practicar la piedad. Como en todas las cosas, queridos hermanos, no solamente como el 8º mandamiento que nos prohíbe robar, que nos prohíbe tomar las cosas que no nos pertenecen de una forma fraudulenta, de una forma que no debe, queridos hermanos, sino también el 7º mandamiento que dice no cometerás adulterio, ¿ok? No podemos decir, no, es que somos todos pecadores, como varones, hablando de varones, estando casados. Entonces todos, alguna vez en la vida hemos mirado a otra mujer y ¿qué se va a hacer? No, queridos hermanos, esto tampoco es ser legalista, sino estamos hablando de esforzarnos, queridos hermanos, por buscar una vida en santidad, por también practicar lo que creemos y ser ejemplos también para nuestra familia, para nuestras hijas. Hace unos años atrás, contando una anécdota, íbamos con mi hija, que hoy tiene 10 años, Francisca, íbamos a comprar a un negocio y de un momento íbamos caminando y miro la vereda y allí había un celular tirado. Lo tomé claramente y mi hija me dijo, papá, un celular, ¿qué vas a hacer con ese celular? Lo miré, lo revisé, lo llevamos a la casa, lo limpiamos un poco. A todo esto, en ese tiempo no había COVID, no había que echar alcohol gel ni nada por el estilo. Pero lo revisamos, pude ingresar, busqué ciertos números y llamé por teléfono para ver si podía ubicar a la persona, a la dueña de este celular. Y creo que es algo que todos deberíamos hacer. Mi hija sorprendida me dijo, padre, ¿vas a hacer eso? Claro, le dije a mi hija, porque no me pertenece, porque no es mío. ¿Qué pasaría si a ti se te perdiera el celular algún día y estuvieras toda preocupada por a lo mejor algo que te costó dinero, te costó sacrificio? Bueno, no lo sé. Y has perdido tu celular donde tienes cosas privadas, etcétera, etcétera, a lo mejor cuentas. ¿Qué harías? Y mi hija quedó pensando y me dijo, sí, claramente hay que devolverlo, sí, hay que devolverlo. Entonces ubiqué a esta persona que gracias a Dios vivía muy cerca de mí y pude entregar su celular. Esta persona estaba muy impresionada, debo decirlo. Estaba impresionada de que le estuviera devolviendo su celular, porque en otras circunstancias otra persona no lo hubiera hecho, y no solamente con un celular, con una billetera, con una gran cantidad de dinero o otras cosas más. Esto es lo que sucede. Somos hombres pecadores, queridos hermanos. Hemos nacido en pecado y nuestra naturaleza se inclina al mal, pero como creyentes debemos no buscar andar en estas cosas.
Pablo habla al respecto. Ustedes que practicaban estas cosas, hoy no deben buscar estas cosas. Deben buscar andar en la verdad de Dios, andar en luz, en santidad. Por lo tanto, algo que a lo mejor para algunos puede ser tan simplista, ¿cierto? Como un PDF, pero ¿qué daño hago con un PDF? Bueno, existe mucho daño que se hace al respecto. Existen editoriales cristianas que están creciendo hace muy poco, están tratando e intentando traducir ciertos textos, están escribiendo también algunos hermanos para poder traer teología a Latinoamérica, y esto cuesta trabajo, cuesta dinero, cuesta inversión, queridos hermanos. Y nosotros bajando los PDF como si nada y distribuyéndolos a todos los demás. No está bien. Vuelvo a repetir, existen otras vías que podemos tomar. Si no tienes dinero, si a lo mejor no tienes el acceso a ciertas cosas, puedes mandar correos, puedes tratar de contactar a otras personas en que a lo mejor se pueda liberar para que tú, exclusivamente tú, o el grupo de personas que quiere estudiar, se pueda dar libre acceso para que tú tomes este PDF y lo puedas trabajar, estudiar, leer. Así debería ser, queridos hermanos. Y hace un momento atrás dije me incluyo, y es así, es así. Estuve hace un tiempo, hace unos años, o mejor dicho, hace muy poco también, estuve pensando esto, recapacitando. O sea, estoy tomando algo que es ilegal. Si tú lees el libro, la primera página, dice allí claramente, bueno, como en algunos libros, bueno, realmente en todos, dice que la editorial se reserva y que es ilegal tomar este libro y distribuirlo. No se debe hacer, por lo tanto no se debe hacer. Volviendo a la pregunta 141, dice esto: ¿cuáles son los deberes que se exigen en el octavo mandamiento? Escuchen bien, ¿por qué quiero retroceder a esto? Los deberes que se exigen en el octavo mandamiento son la verdad, fidelidad y justicia en los contratos y comercio entre las personas, pagar a cada uno lo que se le adeuda, la devolución de los bienes que se le hayan sustraído a los verdaderos dueños, dar y prestar libremente según nuestras posibilidades y según las necesidades de los demás, la moderación en nuestros juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes ir al Catecismo Mayor en la pregunta 141 y puedes leer al respecto. El tema, queridos hermanos, es que el octavo mandamiento de forma negativa nos prohíbe robar, tomar lo que no es nuestro, ¿cierto? Pero a la vez también nos enseña que debemos trabajar, ¿para qué? Para poder obtener lo necesario para nuestra vida, para poder comprar de forma justa y como se debe, queridos hermanos, lo que queremos, lo que necesitamos, en este caso a lo mejor un libro. Esto debe ser así. ¿Por qué? Porque debemos entender algo, que según las tablas, o mejor dicho, los 10 mandamientos, existe la primera parte que nos enseña nuestros deberes para con Dios, y la segunda parte nos enseña nuestros deberes para con el prójimo. Por lo tanto, el mandamiento de no robarás también nos enseña que al robar, sí o sí, estamos haciendo daño al prójimo. Si tomamos algo que no nos pertenece, estamos haciendo daño al prójimo. Lo lamentable es que hay muchos líderes hoy en día, mayormente del lado progresista, del lado justicia social, que esto no les interesa, no les importa. Lo ven como algo simplista, algo como que bueno, no le hace daño a los demás, es más, lo enseñan. Es que los súper ricos, las súper empresas, y ojo, porque el octavo mandamiento, según el Catecismo Mayor, también habla sobre las envidias a los que tienen más. Esto no debe ser así. Mayormente, si te dices ser presbiteriano, si dices ser reformado, lee la confesión, lee los catecismos. Y que Dios, querido hermano, a través de la lectura de esto, ya también avanzando, oyendo, mejor dicho, a la palabra de Dios, tu corazón pueda ser iluminado al respecto y puedas arrepentirte de tus pecados, como yo también algún día lo hice al momento de estar descargando PDFs que son ilegales, queridos hermanos. El tema es que descargamos los PDFs y también los distribuimos. Dios tenga misericordia sobre nosotros. Queremos más literatura aquí en Latinoamérica que sea reformada, que sea traducida, que podamos tenerla a nuestro alcance. Apoyemos ¿a qué? A las editoriales que acaban de emprender o aquellas que también han emprendido hace varios años atrás y necesitan nuestro apoyo. ¿Y cómo podemos apoyar a estas editoriales, queridos hermanos? Comprando el producto. Así de simple.
trabajando honradamente y comprando el producto. ¿Quieres tener una buena teología como las que tengo acá? A mí me ha costado, y me ha costado trabajo, sudor, honradamente, y he podido tenerlo. Tú también puedes hacerlo. Claro, y entiendo a lo mejor a alguien que me pueda decir, es que estoy sin trabajo, estoy sin esto y en esto otro. Ojo, queridos hermanos, ojo, no podemos estar pensando en tener una gran biblioteca si primeramente no buscamos saciar las necesidades primeras de nuestra familia. Y ojo con eso, porque hace años atrás también cometí ese error. Cuando comencé a estudiar teología reformada sentí un hambre. Lo sé, muchos de ustedes a lo mejor la tienen. Quieren leer, estudiar, ¿cierto? Comprar libro. Y eso produjo también el pecado en que a veces gastaba dinero que no debía gastarlo en libros, siendo que había necesidades primeras en nuestro hogar. Preocúpate primero, querido hermano, en saciar y en proveer para tu familia, para lo necesario. Y después, queridos hermanos, si la gracia y la misericordia de Dios abundan, poder comprar también lo necesario para tu espíritu, que en este caso serían a lo mejor libros que te puedan ayudar para el estudio teológico. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el episodio de hoy al respecto. ¿Es pecado descargar PDFs? Sí, es pecado descargar PDFs ilegales. Esto es así. El 8º mandamiento es claro. 8º mandamiento, no robarás. No robarás. ¿Ok? Así que medita al respecto. Piensa sobre esto. Y no es porque yo haya sacado mi libro. Aquí está, por si alguien lo quiere comprar. Sino que es algo que ya vengo hace ya bastante tiempo pensando y meditando al respecto y que es lamentable porque también muchos se justifican como para poder seguir practicando esto, que no se debe hacer. Ahora, y esto es como para otro video, si es pecado descargar un PDF que es ilegal, que los derechos están reservados, ¿es pecado descargar programas craqueados en tu computadora? Claramente que sí. O sea, si tú te das cuenta, hay varias cosas que nosotros hacemos como creyentes, que son prácticas del mundo y no prácticas que deberían estar dentro del cristianismo. Así que pensemos y meditemos al respecto. Recuerda esto, a mayor luz hay mayor conocimiento de nuestra oscuridad y de nuestro pecado. Así debería ser. ¿Ok? Así que, queridos hermanos, los dejo hasta aquí. Recuerden, si quieren comprar mi libro, aquí en Chile, Didascalia, Literatura o Librería, en Facebook o en Instagram. Si son de Colombia, México y Ecuador, la librería Coram Deo Librería. También pueden hablar con DOR Publicaciones directamente en Facebook, allí en su fanpage. Creo que también están en Instagram. Y, queridos hermanos, recuerden seguir a mi hermano de Neuma Literatura, que espero que mi hermano traiga mi libro y también lo puedan obtener con él. Así que nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.